Nair Galarza nació el 11 de septiembre de 1998, hija de Yamina Crow y de Marcelo Galarza, que se desempeñaba como oficial de la Policía Provincial. Al ocurrir el hecho, Nair cursaba el primer año de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay. Por otra parte, su novio Fernando nació el 3 de enero de 1997. Tenía una relación con cualquier otra pareja de adolescentes. Nair y Fernando residían en Gualeguaychú, a 25 kilómetros al oeste de la frontera nacional con la República Oriental del Uruguay. En el año 2012 iniciaron una relación cuyas características fueron uno de los temas debatidos en la causa, pues en tanto la defensa sostenía que solamente tenían encuentros ocasionales para tener relaciones sexuales, la acusación afirmaba que constituían una pareja, si bien no vivían juntos, y esta última fue la tesis que declaró probada la sentencia. Durante el periodo anterior a la sentencia, circularon por las redes sociales fotografías y comentarios vinculados a ese aspecto de la causa. Otro tema vinculado fue el de las características con las que se desenvolvió la relación, ya que algunos elementos de juicio, como por ejemplo mensajes de texto, publicaciones en Twitter, testimonios, entre otros, apuntaban a que estuvo cargada de violencia e interrumpida por separaciones y reconciliaciones momentáneas. La familia de Nair declaró ante los medios que era Nair la que recibía violencia de parte de Pastorizo. Su madre, Yamina Crow, dijo a los medios que la defensa y la acusación mantuvieron posiciones opuestas, porque para la primera el violento había sido la víctima y para la segunda la violencia procedía de la acusada. Sin embargo, el tribunal descartó que Nair haya padecido violencia por parte de Fernando. El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos afirmó que la defensa de Nair Galarza quiso demonizar a la víctima. También sobre este punto hubo numerosos comentarios, opiniones y declaraciones contrapuestas, algunas provenientes de familiares y amigos de algunos de ellos que se publicaron en medios de prensa y en las redes sociales. En la madrugada del viernes 29 de diciembre del 2017, Fernando Pastorizo fue brutalmente asesinado en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón, barrio Tomás de Rocamora, Gualeguaychú, al recibir 2 disparos de arma de fuego por parte de su novia Nair Galarza. El cadáver fue encontrado en el suelo, al lado de su motocicleta, sin advertirse señales que indicaran que se trató de un robo. Poco antes de ser asesinado, estaba llevando a Galarza, quien después recorrió a pie unas 20 cuadras hasta su casa y se fue a dormir. Después de que el cadáver de Pastorizo fuese encontrado por la mañana siguiente, pocos minutos después de los hechos, Nair publicó en sus redes sociales una foto de ella junto a Fernando con este texto, que sería determinante para su condena. 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. En horas de la mañana del día siguiente reconoció la autoría del hecho a sus padres primero y ante las autoridades después. Dijo que le había disparado con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 milímetros que había llevado con ella y que después restituyera al lugar donde la había tomado sin que su padre advirtiera ninguna de las dos acciones, y que primero le disparó en la espalda y después en el pecho. En un video obtenido por la policía de una cámara de seguridad privada, se veía a una persona de contextura muy similar a Galarza caminando a las 5:22 de la madrugada, a tan solo 6 cuadras de donde fue encontrado el cadáver de Pastorizo. Para el fiscal, el video era una pieza clave que situaría a Galarza en la escena del crimen. Aunque la familia de la acusada negó que la persona del video fuese ella, Galarza fue imputada por el fiscal por homicidio agravado por el vínculo, y se la detuvo en forma preventiva, condición que mantuvo hasta la condena. Finalmente, Nair Galarza fue condenada en primera instancia a prisión perpetua el día 3 de julio del 2018, por considerarla culpable de homicidio agravado que corresponde a quien mata a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja.
El tribunal desestimó, por otra parte, las agravantes por utilización de arma de fuego y por alevosía que habían solicitado las fiscalías y los querellantes. Esta pena significa que deberá cumplir en forma efectiva por lo menos 35 años de prisión. Galarza es hasta la fecha la mujer más joven al momento de recibir una sentencia de prisión perpetua en Argentina. Tenía 19 años, 7 meses y 21 días, aunque no es la mujer más joven al momento de haber cometido el hecho punible por el que recibiría la sentencia. En efecto, en el año 2016, también en la provincia de Entre Ríos, Paula Araceli Benítez recibió la misma condena por el homicidio de su madre cometido cuando tenía 18 años, pero al momento de haber recibido la sentencia era apenas unos días mayor que Galarza. La sentencia se basó en las pruebas testimoniales y documentales, entre ellas fotografías, mensajes telefónicos y en internet. Para concluir que había una relación de pareja y en la prueba pericial para desestimar la posibilidad de que los disparos hubieran sido accidentales, según el perito, en el primero había una probabilidad del 50% en ese sentido, pero el segundo tiro fue claramente intencional a 50 centímetros del cuerpo de Fernando. Finalmente, consideró que no había pruebas de que Pastorizo hubiera ejercido violencia sobre su novia, por lo que desestimó este atenuante esgrimido por la defensa. El 4 de septiembre del 2018 se anunció que Galarza sería trasladada a la Unidad Penal 6 de Paraná, una cárcel común de mujeres, tras superar el plazo máximo que puede pasar un preso en una comisaría. En efecto, pasó 8 meses en la comisaría del menor y la mujer. Finalmente, el 10 de septiembre, el Servicio Penitenciario Entrerriano hizo efectivo el traslado de Nair Galarza a la Unidad Penal número 6, Concepción Arenal, en Paraná. Se trata de la única cárcel de mujeres de la provincia de Entre Ríos, donde Galarza compartirá pabellón con otras 9 internas. En agosto del 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó la apelación que hizo la defensa de Nair, por lo tanto, se confirmó la condena de prisión perpetua. En marzo del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación de la condena de prisión perpetua impuesta a Nair Galarza. En total, la defensa de Nair Galarza ha hecho 2 apelaciones y las 2 fueron rechazadas. El asesinato de Fernando Pastorizo generó una gran cobertura de los medios de prensa nacionales y también de algunos extranjeros. Estuvo en los titulares de varios periódicos y programas de noticias en radios y canales de televisión. El 2 de enero del 2018 se realizó frente a los tribunales de Gualeguaychú una marcha de cientos de personas con pancartas con la foto de la víctima, Fernando Pastorizo, en reclamo por las condiciones de privilegio en las que se encontraba detenida la asesina Nair Galarza. Sin duda, uno de los casos que estremeció a toda la Argentina y a gran parte de Latinoamérica. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.